Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. A ver, imaginemos dos escenarios. Alguien que llega a los Países Bajos en diciembre de 2021 y otra persona justo un mes después, en enero de 2022. Un mes de diferencia, sí. Pues por ley, sus caminos para integrarse van a ser, radicalmente distintos. Hoy, con una guía técnica en la mano, vamos a explorar esos dos universos paralelos. La misión es entender qué ha cambiado y por qué. Claro, es que la clave aquí es un cambio de filosofía total. La ley de 2013, la que le tocaría a la persona de diciembre, se basaba en la responsabilidad propia, el famoso Eigenverantwoordelijkheid. Que en la práctica quería decir, pues que el Estado en esencia te decía, aquí tienes un préstamo, tienes 3 años para aprobarlo todo, y buena suerte. El ayuntamiento, el gemente, era un espectador, un rol pasivo. Y claro, la persona que llega en enero de 2022 se encuentra con la vuelta a la tortilla. La ley se basa en la dirección municipal, el Regeshiva y Gemente. Eso es. Que, a ver, en teoría suena bien, pero ¿no puede ser un poco paternalista? Quiero decir, ¿qué pasa si no estás de acuerdo con el plan que te hacen? Esa es la gran pregunta, claro. Ahí está el debate. El ayuntamiento toma las riendas de todo. Te busca la escuela, te paga los cursos, te diseña el camino. Pierdes autonomía, sí, pero ganas una guía muy intensiva. El objetivo es que la gente se integre antes y, sobre todo, que entre al mercado laboral. Vale, entiendo el cambio de control. Pero vayamos a lo que de verdad le preocupa a la gente, al esfuerzo. Porque he visto en la guía que el cambio más drástico es el nivel de idioma. Exacto. Es que si la filosofía de antes era búscate la vida, pues tenía sentido pedir un nivel A2. Es un nivel de supervivencia, ¿sabes? Para presentarte y pedir un café. Eso es, la base. Pero la ley de 2021 sube el listón. Y lo sube a un B1. Que eso es un salto gigantesco. O sea, pasas de sobrevivir a ser un usuario independiente, a poder estar en una reunión de trabajo. ¿Qué nos dice eso de la nueva filosofía? Pues nos dice que el objetivo ya no es que la gente se las apañe, es que prospere. Un B1 es la llave para participar de verdad en la sociedad. El Estado invierta más en guiarte, sí, pero a cambio espera más de ti. Vale. Y para llevar a la gente a ese B1, la burocracia holandesa saca su arsenal de acrónimos. La guía habla de un Brede Intake y un plan llamado PIP. Sí. Antes de que nos perdamos, ¿qué es exactamente el Brede Intake? Pues es el punto de partida. Es una entrevista, una muy exhaustiva, donde el ayuntamiento te hace una radiografía. ¿Qué has estudiado? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo aprendes? ¿Y con eso? Con eso te hacen tu plan de integración y participación, el famoso PIP. Y ojo, que es un documento legal que define tu camino. Y ese camino es una de 3 posibles rutas de aprendizaje, les Leerroutes. Un momento. Has dicho 3 rutas. Eso suena a que no todo el mundo tiene que llegar sí o sí al B1. Efectivamente. Ahí está la personalización. La ruta estándar es la ruta B1, claro. Pero para gente joven que quiere ir a la universidad, por ejemplo, está la ruta educativa, que apunta más alto. ¿Y la tercera? Y aquí viene lo interesante. Para personas con muchas dificultades de aprendizaje, existe la ruta de autosuficiencia. La llaman la ruta Z. Y ahí el objetivo ya no es el B1, es alcanzar la máxima independencia posible, a veces con un nivel A1 o incluso menos. Es un enfoque muy pragmático. De acuerdo. El idioma más exigente, pero más personalizado. Pero la integración no es solo el idioma. ¿Cómo se conecta esto con el trabajo, con el mundo real? Pues ahí vemos exactamente el mismo cambio, de la teoría a la práctica. Con la ley vieja tenías el ONA, que era un ejercicio burocrático, rellenar fichas sobre el mercado laboral. Sí, lo he leído, y la diferencia es abismal. Puedo imaginarme la frustración de rellenar papeles sin fin, frente a lo que propone el MAP, el nuevo módulo, que exige 40 horas de experiencia práctica. Claro. Voluntariado, prácticas en una empresa. Una cosa es burocracia, la otra es vida real. Exacto. Y la evaluación ya no la hace un organismo por allá en La Haya, la hace tu ayuntamiento, que te ha estado siguiendo. Eso sí, hay cosas que no cambian, ¿eh? El examen de conocimiento de la sociedad holandesa y un taller de valores siguen siendo para todos. Entonces, resumiendo para quien nos escucha. Psicoobligaciones de antes de 2022, ley de 2013, autogestión y objetivo A2. Si es posterior, ley de 2021. Y eso significa plan personalizado, guía del ayuntamiento, objetivo B1 casi siempre y un enfoque mucho más práctico. El consejo que se saca de la fuente es:
Bastante claro, ¿no? Sí, clarísimo. Quien esté con la ley antigua, que se dé prisa y apruebe cuanto antes. Se beneficia de la menor exigencia. Para los nuevos, la clave es hablar. Hablar mucho con su contacto del ayuntamiento. Y como reflexión final, es que este experimento en tiempo real, con dos modelos tan opuestos conviviendo, uno de responsabilidad tuya y otro de tutela del Estado, es fascinante. Sin duda. Y nos deja con una pregunta de fondo para cualquier política de integración. ¿Dónde está el equilibrio entre la autonomía de la persona que llega y una guía impuesta por el Estado? Ahora mismo, los Países Bajos no tienen una sola respuesta, tienen dos.